cuento una cosa y ya terminó con lo técnico, yo al menos, pero sé de gente que solo graba después, perdón, solo envía o guarda el sonido, no la imagen. Entonces se puede enviar con una facilidad impresionante, el sonido únicamente. Y si lo vas a subir a YouTube, lo mismo, no es nada, solo eso porque me lo han comentado en otro grupo. Bien, vamos a comenzar yéndonos un poquitito para atrás en lo que veíamos la semana anterior, pero que, bueno, no, la otra, la anterior de la anterior de la anterior. Ah, no, la anterior fue con ustedes, Mateo. Pero esto no lo mencioné y buenísimo porque hoy lo vamos a usar como oración de inicio. Nos ponemos en presencia desde Argentina, desde Washington, desde Miami, desde Colombia, desde donde estamos. ¿Saben qué? Ahora todas juntas estamos frente al Señor, porque estar en presencia es estar en presente frente a Él, no importa el lugar, sino la determinación de querer estar allí. Frente a Él le traemos todo lo que hay en el corazón, todo lo que nos quitó la paz, lo que nos regaló la paz, lo que nos preocupa, toda la gente que con tanto cariño pide que recemos por ellos, todos los que no tienen alguien que rece por ellos, a todos ponemos frente al Señor. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que realmente podamos hacer eso, que podamos con toda humildad y confianza dejarle, darle, pasarle estos yugos tan pesados y atrevernos a cargar el de Él, ¿no? ¿Cuál es el yugo del Señor? El yugo del Señor puede llegar a ser su vida, su misericordia, su perdón, su corazón, que hoy por primera vez y única vez en todos los evangelios va a ponerse Él como ejemplo, nunca lo hace. Es en el primer lugar donde dice sean como yo. Jesús nunca nos dice eso. Entonces que realmente hoy, que es en el único lugar que aparece en esta singular mañana de miércoles de la segunda semana de Adviento, llamados a la conversión, llamados a la preparación para recibir con todo el corazón abierto y ensanchado a que vuelve, pidámosle que queremos ser como Él, pacientes y humildes de corazón, para que se cumpla la promesa que Él nos hace, porque así encontraremos alivio. Que podamos entonces ser así, pacientes y humildes de corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Y así nos quedamos, queriendo ser humildes y pacientes. Dos características que está bueno que lo tomemos como punto de oración en este tiempo tan especial del Adviento, ¿no? Humildes como María, pacientes como María, porque miren que también ella supo mostrar su humildad, ¿no? Su humildad es ver su pequeñez, esto que soy, pero que con vos es maravilloso, porque en mí realizás maravillas.
¿no? Esta paciencia de decirle que sí sin saber, de decirle que sí sin sacar cuentas, de decirle que sí sin tener idea de lo que le esperaba. Y después esperar la vida entera para que se cumpla a lo que le dijo que sí, porque será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y en su vida terrenal lo vio morir en la cruz. Miren si hay paciencia en el corazón de la madre. Entonces, estas dos características que hoy el Señor nos pide que seamos como Él, también veámosla cómo se vive en un ser humano como nosotros, que es la Virgen María, ¿no? A lo mejor decimos, claro, en vos es fácil ser paciente y humilde porque sos Dios, pero verdadero hombre, ¿no? Pero bueno, qué difícil. Pero en María, que nos quede ella esa imagen grabada, esa imagen de vida, ¿no? Tan fuerte para que ella sea nuestro faro realmente en este tiempo y en nuestra vida. Amén. Bien. Nos vamos a Juan. Perdónenme, voy a cerrar acá por el ruidito nomás. Nos vamos al Evangelio de Juan, cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Yo les hago una breve introducción para que ustedes puedan entender quiénes son, de qué se trata cada evangelista. Se supone que el Evangelio fue escrito aproximadamente en el año 100 de la era cristiana. Fíjense, ya estaba terminándose el primer siglo y algunos lo sitúan en los primeros años, casi 101, 102, 105, pero más o menos alrededor del 100 se puso por escrito. ¿Por qué se sabe eso? Especialmente por la forma en que habla Juan, por la manera en que se dirige a determinados grupos completamente diferente a cómo venían hablando Mateo, Marcos y Lucas. Tanto Mateo, Marcos y Lucas hablaban de que el Señor predicaba en la sinagoga. No vamos a encontrar en Juan ningún lugar donde el Señor pueda, de alguna manera, predicar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque manifiesta que es una época donde la sinagoga y los seguidores de Cristo estaban por dos caminos completamente separados. No solo separados, sino que eran ya caminos opuestos o enemistados. Ese tema, que lo vislumbramos inmediatamente, ¿no? Casi podemos ver de la manera que habla desde el principio, ya desde el prólogo, trajo a colación de que por años, pero por años, yo no sé si siglos, pero muchos años, tal vez sí hubieran siglos en esto que les digo, se consideraba el Evangelio de Juan un evangelio antisemita, porque sus contrincantes eran ¿quiénes? Los judíos. Y eso es la característica por la cual la pone en un tiempo determinado, porque en el año 100, la institución sinagogal, el judaísmo, ya era completamente una religión aparte del cristianismo, mientras que en los demás años, hasta el año 100, todavía los cristianos judíos seguían yendo a la sinagoga para rezar, seguían teniendo una afinidad con el judaísmo practicante. Acá no. Y por ejemplo, por decirles un detalle, capítulo 9, episodio del ciego de nacimiento, vemos allí una pequeña mención de que los padres del ciego tenían miedo a comprometerse a ver qué dirían porque tenían temor que los echaran de la sinagoga. Ahí está la clave. Fíjense cómo cuando uno ve
en detalle cada parte de los evangelios, nos va poniendo el evangelio en contexto. Simplemente les cuento los 3 marcos juánicos. Evangelio de Juan, los opuestos son los judíos. Cartas de Juan, los opuestos son los gnósticos. Apocalipsis, los opuestos va a ser Roma y la persecución del martirio. Los 3 elementos, las 3 obras juánicas, que van desde el 95 aproximadamente hasta el 100, en esos 5 años, elaboradas por la comunidad juánica. No se sabe quién lo puso por escrito. Se sabe que fue lo recibido por el apóstol y evangelista Juan, quien habría formado una comunidad, como cada uno de los apóstoles, En esa comunidad se acuñaron sus experiencias de Cristo, su experiencia personal, discípulo amado, recostado en el pecho, la juventud, esta cosa que sobresale de alguna manera como temática, que tiene una doble interpretación como todo en Juan. Pero lo que se sabe es que es basado en esa experiencia. Otros fueron los que le fueron dando forma, tenor y edición a este evangelio que ve la luz, como les decía, en el año 100. ¿No? Es como cuando mi profesor de evangelios, el padre Rivas, nos enseñaba, no es uno, son muchos, por eso se habla de elaboración de comunidad juánica. Son todos. Es el evangelista y apóstol, ¿no? Que es el que puso las bases y probablemente asentó por escrito todo lo vivido, sobre eso se fue reconstruyendo. ¿Y por qué se sabe eso también? Del que lo puso por escrito era un conocedor de la filosofía existente en el siglo I, de lo denominado eclecticismo, que tomaba lo mejor de cada movimiento y lo aplicaba, a partir de ese entonces apareció siendo corriente, al estudio bíblico, al estudio de la palabra de Dios. La terminología filosófica se unía con la teología. Y en el Evangelio de Juan vemos neoplatonismo, vemos un platonismo, vemos, ¿cómo se llama?, estoicismo, vemos un montón de elementos filosóficos propios de lo que era la filosofía existente, especialmente fuera del territorio palestinense. Por eso también algo que se confirma es que este evangelio, como toda la obra, fue puesta por escrito fuera del territorio de lo que sería la Tierra Santa. Por esta influencia tan griega, tan marcada de un pensamiento griego que dentro de la Tierra Santa, por más que estuvieran los romanos, no había posibilidad de encontrar en ese entonces. Hecho de una manera magistral, con un nivel cultural altísimo y con un nivel religioso también profundo, alto, alegórico, también por eso es siglo I, porque la alegoría empieza a formar parte de los escritos religiosos y de los pensadores que explicaban la Biblia, aún judíos, como Filón de Alejandría, Aristóbulo, etcétera, etcétera, que explicaban a través de la alegoría el fenómeno bíblico. Entonces, vemos que hay dos ríos que se unen en Juan y lo enriquecen de una manera increíble. Lo griego, lo metafísico, aquello que me lleva a ver más allá, que me ayuda a penetrar hasta la idea última, ¿no? hasta
el último de los significados que me puede dar una palabra, y todo el mundo judío presentado de una manera espectacular. Durante 3 años, el Evangelio de Juan va a explicar el calendario hebreo, va a explicar cada fiesta alta, cada fiesta de peregrinación, con una profundidad para darle un nuevo significado a partir de la vida de Cristo. Ya Sukkot no es la fiesta del agua y la luz, porque el Señor es la luz del mundo, el Señor es el manantial de agua viva. Y lo va a explicar en el entorno de la fiesta de Sukkot. El capítulo 17, que es el chivo expiatorio que se mandaba al desierto para que expiara los pecados del pueblo en la fiesta de Yom Kippur, va a ser la oración sacerdotal del capítulo 17 del Señor, en donde ya la fiesta de Yom Kippur tiene su redentor, tiene su cordero, tiene el que se va a entregar y el que va a quitar, como dice Juan el Bautista al principio del Evangelio, los pecados del mundo entero, no solo de aquellos que estaban en el templo. Ese universalismo es también propio de una filosofía abierta como era la griega, ¿no? No leí, perdónenme, ¿cómo es esta pregunta que me hacen? En esa época, ¿cómo era el calendario? ¿Ya había? Sí, por supuesto. De repente a lo mejor era el calendario hebreo, que sigue siendo hasta nuestros días, ¿no? Y los romanos habían impuesto un poco su calendario, que también después se cambió con el correr de los siglos, pero por supuesto que la semana seguía siendo sacratísima, porque la semana era la unidad temporal que marcaba uno de los hitos más importantes, que era el Shabbat, y que vamos a ver en el Evangelio de Juan permanentemente mencionado, ¿no? Como los evangelios sinópticos, con la sacralidad y con el respeto que se le tenía a esa fecha, pero Juan va a exacerbar un poco más que lo hacen los sinópticos, el sentimiento que desencadena, que prefieren la fecha a la vida del hombre, al bien del hombre, ¿no? Entonces lo pone, por ejemplo, en el paralítico de Betesda, que va a ser toda una gran discusión porque el hombre lo sana en un día sábado, pero bueno, una discusión larga, ¿no? ¿Dónde va a estar Jesús en el Evangelio de Juan, a diferencia que en los sinópticos? El 80% del templo en Jerusalén, en la Judea, mientras que en los sinópticos solamente fue a Jerusalén, sacando a Lucas, que fue de niño, y en la presentación únicamente fue a entregarse en la cruz, fue a vivir la pasión. En Juan todo se desarrolla en Jerusalén la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro religioso donde mora el Señor y donde el templo ya va a cambiar sustancialmente desde el comienzo del Evangelio, porque el templo sagrado de Dios ya no es el de piedra, sino que es este Cristo, este Hijo de Dios, esta tienda, porque cuando el Verbo se hace carne, pone la tienda de nuevo entre nosotros, esta tienda del encuentro que va a ir caminando a lo largo con los hombres a lo largo de toda la historia hasta la eternidad. Entonces ahí cambia la mirada. Por eso se desarrolla en Jerusalén, porque Jerusalén era lo que debía de ser transformado, resignificado hacia el verdadero sentido de la presencia de Dios entre los hombres. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces nos vamos a encontrar, estas son las características, digamos, de ubicación más sobresalientes. Por supuesto que puedo dar una introducción que puede durar 3 clases,
porque es un evangelio tan complejo que la introducción al evangelio también es muy abundante. Pero tiene características como el más místico, porque es el que se va a preocupar desde el capítulo 1, tiene una diferente manera de mostrar la cristología. Esto es una cristología descendente, o sea, que va desde el Señor, que ya se manifiesta como Dios desde el primer momento, a que nosotros lo vayamos descubriendo a través de ese signo que nos va a mostrar de quién es Él, ¿no? Completamente místico, les decía, porque nos mete en el misterio de Dios. Yo vengo aquí a revelar al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre, nos mete en ese misterio. Contemplativo 100%, ¿por qué? Porque tengo dos niveles de lectura. Un nivel literal, en donde me quedo con la letra, y me va a gustar, porque qué lindo lo que estoy leyendo, o me meto en las profundidades y no solo me va a gustar, sino que me va a pasar algo rarísimo. Como es un evangelio que explica la experiencia del encuentro personal, en un momento determinado va a desaparecer el personaje y voy a estar yo frente a Cristo. Eso es lo que logra el evangelio de Juan. Por eso es tan contemplativo, místico y de altas, de alturas bien encumbradas, ¿no? Fíjense que es el águila el símbolo. ¿Y por qué? Porque el águila tiene la capacidad de ir hacia los extremos de alturas como ningún otro animal, sin perder de vista lo que acontece en la tierra. Y eso es Juan. Juan va a llevarme a las alturas, pero no va a perder de vista mi problema por no querer enfrentar mi verdad, como con la samaritana. A la samaritana la quería llevar a su verdad, a su verdadera identidad. Va a subir hacia las alturas y no va a perder de vista el corazón del paralítico de Betesda. Por eso le dice todo lo que le dice. Que a uno a veces le cae medio, ¿de qué estar hablando? O el corazón de la mujer adúltera, rodeada de aquellos que querían apedrearla porque había sido descubierta en adulterio de manera infraganti, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene. Me lleva, pero me baja. Me sube, pero me baja. Me sube y me baja a mí. Porque es absolutamente personal y en presente. Está escrito en presente. Me habla en el hoy. Es un presente acróstico, ¿no? Es es más que el presente, ¿cómo se llama? Con gerundio, el siendo. Es más que el siendo. Es el presente más presente, es bipresente. Es lo que está aconteciendo en este instante. Si entendemos como instante que se da en Juan, como la chispa en donde lo divino y lo humano se funde, ¿no? Como decía un filósofo de la historia, decía que el instante era la chispa donde lo divino y lo humano se funde en el hombre. Eso es Juan. Esa es a donde me quiere llevar. Entonces, en el medio de esta belleza, nos vamos a encontrar con alguien, sí, exacto, vendría a ser como un presente muy consciente y un presente que va a las dos significaciones que tiene. Presente porque es lo que soy y presente porque lo que soy es regalo. ¿Me siguieron con eso? Yo te entrego un presente. Miren qué bonito. Porque es regalo recibido
en este instante que me hace ser y vivir lo que está aconteciendo. Tiene esa maravilla, ¿no? Obviamente que si no fuera inspirado por el Espíritu Santo, no creo que se pueda hacer obra semejante, porque es increíble cuando desaparece Nicodemo y nos quedamos hablando con Jesús, cuando sale corriendo la samaritana y nos quedamos contemplando a Jesús, cuando se levanta el paralítico de Betesda y me levanto yo con él, y abro yo los ojos en la piscina de Siloé, y abro los ojos y me toco el corazón cuando me dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿No? Soy yo. Es fabuloso. Ojalá que podamos disfrutarlo en profundidad, porque bueno, obviamente para mí es muy difícil hablar en 2 charlas sobre lo que es el Evangelio de Juan. Imagínense que la última vez que lo di tardé 24 clases sobre el Evangelio de Juan. Así que es lo mínimo que uno puede utilizar para decentemente hablar de cada uno de los capítulos, ¿no? Es lo mínimo. Por supuesto que da para 2 años, 3 años, 4, lo que uno tenga ganas de escuchar sobre él, ¿no? Bien. Entonces, miren qué dice. Lo seguimos, Magda, no tengo problema. No hagas solo 2. Vamos con Juan. Yo no tengo problema, aparte que lo disfruto, porque aparte que la gracia de que cada vez uno también, el Señor te va regalando a lo mejor otra perspectiva, otra profundidad, y cada vez lo disfrutás más, porque es el Evangelio del agua subterránea, ¿no? Que hay que aprender a beberla, saber degustarla y a dónde te lleva. Entonces es apasionante, apasionante. Vamos ahí, miren, tanto me están diciendo que me parece que ahí vamos. Miren ustedes lo que yo simplemente quise mostrarles. 2 cosas esenciales. Acá lo ven bien, el PowerPoint, dos para tener un poquito de orden. El libro, el Evangelio de Juan, es tan importante el tema del semeion, lo que significaría el signo. Semeion significa, ven ahí, signo es elot hebreo, que cuando lo traduzco al español es prodigios realizados por Dios, o también lo que Dios realiza para mostrar su gloria en medio de aquellos que no creen, ¿no? En medio de los paganos, lo hacían los egipcios, ¿se acuerdan en el Éxodo? Entonces, fíjense qué interesante. Del capítulo 1 al capítulo 12, es un evangelio que tiene 21 capítulos, olvidé decirle. El capítulo 21 fue agregado en el siglo II. Aproximadamente otras partes también, pero ese enterito, ese encuentro de la pesca milagrosa y el encuentro con Pedro y las preguntas de Pedro, fue un agregado que vino como alrededor del siglo II. Después les cuento por qué. Pero hasta el capítulo 12, o sea, un poco más de la mitad, bastante más de la mitad, nos encontramos con que se denomina el Evangelio el libro de los signos, porque justamente es a través de eso, de los semeion, el punto donde Jesús nos quiere llevar para poder descubrirlo, para poder saber quién es el que realiza los milagros. Por eso les decía que tiene una relación directa con el Antiguo Testamento, porque en Juan el milagro o signo no es tan importante como el ir descubriendo quién es el que lo está realizando y qué efectos
produce en aquellos que están junto a él, que en eso se parece a los sinópticos. Descubren la fe, profundizan la fe o la pierden para siempre o se alejan para siempre. Ese movimiento lo vamos a ver muy presente también en este evangelio. ¿Cuáles son los 7 signos más importantes? Vamos a ver que Juan, como verdadero judío, vamos a hablar de Juan, ustedes me entienden, comunidad juánica, 100% hebrea, ¿no? Los destinatorios eran judíos cristianos, ¿no? Que habían adoptado a Cristo como el Mesías. El 7, y lo que está en el centro de esos 7 va a ser lo que se quiera mostrar con mayor relevancia. Juega con lo que se denomina la simetría, muy propia de los libros de esa época y los posteriores también, ¿no? Me acuerdo que un profesor mío de la universidad de filosofía judía y de Kabbalah nos decía que la simetría hebrea era como desplegar una foto panorámica. La foto panorámica tiene algo que nosotros no nos damos cuenta, pero en el centro está lo que se quiere mostrar con relevancia, como rodeado de lo que ayuda a que se vea mejor lo que está en el centro. Es un evangelio, amigos míos, que si no se conoce el judaísmo, no se puede entender. Lo que hace es explicar el judaísmo desde Cristo y mostrar cómo Cristo viene a dar cumplimiento de ese judaísmo y resignificación. Lamentablemente, si no hay profundidad en la teología judía, no se puede entender el Evangelio de Juan, por más que se sepa de memoria la teología de cualquier teólogo del mundo. Es así. Los grandes estudiosos de Juan han tenido que pasar su vida entera. Esperen que alguien que no puede entrar y no tiene mejor idea que llamarme por teléfono. ¿Qué va a ser? Ay, Dios mío, espera. No sé qué le pasa. Lo siento. Así que eso también es una característica de este evangelio, que en los últimos años, al haber dado tanta importancia, Rita, estoy en clase, querida, estoy... Ay, no. Lo que vamos a hacer con Rita es pasarle el Zoom. Esperen un chiquito. Padre mía, qué paciencia. Patri, yo se lo paso, continuando clases, Marce, Gracias. yo se lo paso, tranquila, Gracias, se lo paso. Marcela, gracias. Así que bueno, eso es otra de las características que me había olvidado. Miren los signos: agua convertida en vino, bodas de Caná, curación del hijo del funcionario de la corte o un funcionario real, curación del enfermo de Betesda, multiplicación de los panes, Jesús camina sobre el agua, la cura del ciego y Lázaro, y en cada signo vamos a descubrir, o en la mayoría de ellos, fuera de signo también vamos a descubrir esto que les voy a decir, la utilización del nombre de Dios. El Señor se da a conocer utilizando el nombre de Dios que Dios enseña al mismo Moisés. ¿El nombre de Dios cuál era? Yahvé. Ese yo soy la luz del mundo, cuando los hebreos lo escuchaban la palabra Yahvé. En griego, ego e imi, pondría el evangelista Juan. Yo soy la resurrección y la vida, volvían a escuchar lo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, etcétera. Ay, ya lo dije, yo soy el pan bajado del cielo, o el pan de vida,
en todos el Señor se va manifestando de esa manera. En muchos de los signos está contenida la fórmula mosaica del nombre de Dios, y en otros manifiesta el poder. Fíjense que el primero, vamos a ver lo que significa este Señor actuando en una boda, haciendo un cambio sustancial a la relación que quiere tener con nosotros, dándole vida a una relación que estaba en vía muerta, para terminar el último signo, dándole vida a Lázaro que había muerto y prefigurando su propia muerte, prefigurando lo que iba a acontecer en breve, porque es el último signo. Después del signo que le realiza a través de la vuelta a la vida de Lázaro, empieza lo que se denomina el libro de la hora o el libro de la gloria, que es hasta el capítulo 20. El 21 es el epílogo, como el primer capítulo también se denomina prólogo. Así que el primer capítulo hasta el versículo 34 es como una gran introducción, ¿no? Mejor dicho, hasta el 18 es el prólogo, luego viene la historia de Juan el Bautista, y a partir del versículo 35 va a ser el llamado a los primeros apóstoles. ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta para poder ya entrar a disfrutar juntas el primer signo, que es las bodas de Caná? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Continúo? Miren que no las veo porque yo tengo el PowerPoint, así que van a tener que sacarse si quieren hacerme la preguntita. Bien, vamos a lo que les comenté. Yo les decía recién que tanto el primer signo como el último es llevarnos a una vida nueva. Y ustedes me dirán, pero pará, Patri, pará. El primer signo no era la boda de Caná. ¿Qué tiene que ver con la vida nueva? Claro, eso es lo que descubrimos cuando leemos este evangelio en el segundo nivel que me propone Juan, que es el nivel profundo, el nivel que está escondido, como nos va a decir la iglesia que nos enseña a leer la palabra de Dios, escondido detrás de la letra, lo que se denomina el sentido espiritual de la letra. Entonces, vayan todos al capítulo 2, versículo 1. Vamos a hablar muy rapidito de esto. Ven, acá está el Señor manifestándose. Yo soy Yahweh en hebreo, Yahweh, ego e mí, ¿no? Para Moisés, y cómo se da a conocer a este pueblo, para que lo puedan ver, para que puedan ver en él que realmente yo soy el que bajó del cielo. Nadie vio al Padre sino aquel que baja del cielo constantemente. Y acá entramos en lo que se denominan las bodas de Caná. Por supuesto que yo las bodas de Caná las puedo tomar y ver. Miren qué belleza esa pintura sobre este relato, ¿no? Tomar y ver como lo que son, una boda entre un hombre y una mujer. Y punto, y me quedo ahí. Y es precioso lo que leo. Entonces yo puedo pensar, qué maravilla que el Señor no solo va a la fiesta, celebra con sus amigos, con su familia, es partícipe en esto que es lo más importante para el hombre, no estar solo, ¿no? Encontrar a su pareja, encontrar a su mujer, encontrar a su marido y formar una nueva creación, una nueva familia, una nueva vida. Y es bellísimo verlo al Señor que bendice, presencia y hace su primer signo en un entorno tan bonito. Pero ¿saben una cosa?
Juan está parafraseando de manera espectacular al profeta Oseas. Está parafraseando no solo aquí, sino en otros lugares, como por ejemplo con la samaritana, a esos encuentros tan amorosos y completamente definitorios en la vida de un hombre y la mujer, como es encontrarse con una mujer en un pozo, como se encontró Jacob, como se encontró Isaac, como se encontró Moisés, ¿no? Y se va a encontrar con esta mujer. O sea, esto es a donde me lleva el evangelista, a volver a ver entre la relación de la mujer y el hombre, la prefiguración de la relación entre Dios y nosotros, entre Dios e Israel, entre Dios y la iglesia. ¿Cuál es la relación? ¿Y dónde lo va a simbolizar Juan? En este caso, en las tinajas. En las tinajas ahí está, en las tinajas que además nos llama la atención de una manera muy, decimos, pero qué raro que siendo Juan tan judío, hable en el primer signo de 6 tinajas. Eso tiene varias explicaciones. Usa a propósito el número 6 porque va a indicar algo imperfecto. Número 1. El 6 para Juan es el símbolo de la imperfección. Todavía no llegamos a la plenitud. Todavía es lo inacabado, siendo que el séptimo es la plenitud y lo completo. Número 1 es eso. Y segundo, porque esta boda de Caná va a estar reflejada de una manera amorosa en la cruz, en la pasión de Cristo. Cuando el Señor en la cruz, en el Evangelio, en este Evangelio, va a hacer brotar del costado agua y sangre, y va a ser considerada la última tinaja. Ese era el recipiente, él era la última tinaja de la plenitud, en donde este Evangelio va a tener puesto sus ojos. Fíjense lo que simboliza la imperfección de lo que dice. Vamos a leerlo primero, porque yo me olvidé que no lo leímos. Pequeño detalle. 3 días después, ¿no?, del encuentro con los primeros discípulos, ¿no?, de lo que viene narrando el evangelista, se celebraba una boda en Caná de Galilea. Ahí está en la Galilea, ¿ven? En el lugar de Caná. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y los discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre le dice a los que les servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les pidió, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde y les dijo ahora, saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que pruebe. Se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirigió al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo tomados, saca el peor. Tú en cambio has guardado el mejor ahora hasta el final. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Bueno, qué bonito. Pero ¿qué me quiere decir? A mí me interesa llevarlas a ustedes de una manera directa
a lo que quiere significar el evangelista. No solo la unión esponsal, sino no había unión esponsal entre Israel y Dios. No había unión esponsal, no había una unión en el corazón. No era Israel uno con su Dios. No había un tú en mí, yo en ti. No existía. ¿Qué simboliza eso? Las 6 tinajas vacías que simbolizan lo que les puse acá. Una religión seca, sin agua. ¿El agua qué significa? En ese entorno, la vida. Donde hay agua hay vida, hay presencia vital, hay algo que se utiliza para fecundar, para germinar, para hacer que crezca. ¿Saben qué? No existía. Entonces, las tinajas secas del rito simbolizan el rito vacío de estar haciendo algo porque sé que lo debo hacer, pero no buscando el sentido profundo en mi vida de que aquello que obro hacia Dios vuelve hacia mí trayéndome la posibilidad de un corazón renovado, de un corazón encendido, de un corazón apasionado. No había nada de eso. Era puro ritualismo. Hoy el Señor desea hacer este signo en nuestro corazón. Por eso arranca con el Evangelio. Por eso arranca con esto. Mirá, Patricia, si vos vas a leer la buena noticia de mi vida, tenés que empezar a entender a dónde te invito. Te invito a que presencies, vivas y seas partícipe de que la ceremonia tiene que ser desde lo vital, la relación tiene que ser desde el corazón, la entrega tiene que ser desde la vida. No puede ya más existir un hacer de cuenta que. Nos saca, amigos míos, de las tablas de la actuación y nos lleva a la vida misma, nos lleva a caminar la tierra, entendiendo el dolor que produce tener los pies bien sobre ella, pero la esperanza enorme de tener el corazón, la mirada y la esperanza puesta en Dios. Quiere que haya unión verdadera, quiere que dejemos de caminar esa tierra solos. Él quiere venir en nosotros y nosotros en Él. Lo va a repetir hasta el hartazgo, esa invitación. Que vengan conmigo, que estén conmigo. Padre, te pido por ellos, yo quiero que los cuides. Donde voy yo van a venir ustedes. El que recibe mi cuerpo y come y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Que todos seamos uno contigo, Padre. Ahí es donde me lleva. Por eso es un evangelio místico, porque me habla de una unión mística. Me habla de que esas tinajas van a seguir siendo de piedra si yo no me uno integralmente, existencialmente y amorosamente al Dios que me ama con locura. ¿Vamos bien? Yo veo que se me ilumina el chat. ¿Me quieren preguntar? Porque es más complicado acá abrir el chat, porque estoy en el PowerPoint. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Pregúntenme mientras paso de canal. Ahí está Patricia, la no tina. escribí en el chat, pero soy Nay. Nay, Pero perdóname, lo que pasa es que para mí es más dificultoso. Contame. no, decía que no escribí en el chat, por ahí me le Ah, estoy agarrando el lugar a alguien que sí lo dale, hizo, dale. pero le pido disculpas. Pero vos hace un rato decías, cuando nos hacías la introducción, que teníamos las dos formas de leer, ¿no? De la lectura literal o el de las profundidades, el del buscar el sentido espiritual. Y pensaba cómo justamente con esto, con las bodas de Caná,
A mí es, por ejemplo, un momento en el que me pasaba que, pues, justo una lectura, digamos, una cita, que me generaba como mucho esto de, ¿por qué vino? ¿Por qué se preocupó por el vino? ¿No? Como, si estaba Buena todo bien, pregunta. si podían seguir celebrando, ¿no? Y después, no, bueno, era la forma de empezar con sus amigos, ya que estaba reunido, como que le iba dando ese sentido por ahí, y me doy cuenta como que superficial era, ¿no? Todos los datos que me faltaban con todo Pero el esto. vino, Nay, qué buena pregunta porque me olvidé de explicarlo. El vino, a través de todo el Antiguo Testamento, para Israel significa la alegría del banquete mesiánico. Por eso Israel tiene vino desde todos los tiempos en la celebración de cada Shabbat. El vino es la Pascua, el centro de la celebración. Sin vino sería imposible porque es alrededor de 4 copas que se beben celebrando, ¿no? Y anticipándonos a esa celebración del banquete mesiánico que habla Isaías, que tanto nos cuentan los profetas. Entonces el vino es sinónimo de eso y es sinónimo de lo que ayer leíamos en Lucas, jairé, alegría, gozo. O sea, es el compartir el banquete mesiánico y aquello que me lleva a la alegría de la celebración. El tener un corazón alegre, porque cuando la celebración no es de piedra fría y vacía, me lleva a la comunión y me lleva a la alegría. Eso era lo que le faltaba a Israel en ese momento y por eso Juan arranca de esta manera su buena noticia, invitándonos a que cambiemos definitivamente nuestra cabeza, ¿no? Nuestra predisposición y nuestra determinación a esta relación con Dios. ¿Vamos bien? Así que no fue superficial, era lo que uno ve y uno ve tantas cosas. Literalmente es tan lindo lo que dice que yo me puedo quedar con una interpretación literal. Y es fantástico, pero lo que dice en profundidad es mucho más lindo. Claro. Y miren a dónde me lleva, ¿no? Bernadette Scaffre es una teóloga bíblica francesa, muy jovencita, cuando escribió su libro, y dice que en el Gólgota, ahí es donde le dice Jesús, madre, madre de Jesús, mujer, ora, el agua y el vino, sangre, el mejor vino guardado al final, orientan en que ahí, en la cruz, ahí está dado el lugar a donde nos quiere llevar Juan. La verdadera celebración, el inicio de la iglesia para el Evangelio de Juan, ¿no? Donde brota agua y sangre. Así que miren qué lindo, 6 tinajas de 90 litros van a ser llenadas, así está, muy, muy feo suena. Llenas queda mejor, pero así estaba en el libro y yo lo copié literal. Al borde muestra la abundancia del don de Cristo, ¿no? Falta la séptima, que es la de la cruz. En el Calvario es donde se abrirá la fuente de la salvación, brotará la sangre y el agua. En Caná todavía no había llegado la hora. Acuérdense que la hora es la cruz. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Podemos seguir? Sí. Patricia, a mí siempre me ha llamado la atención que, siguiendo a Nay, fue cómo ella detecta el vino y qué la motiva. Es una inspiración divina, porque ella es la que le abre la puerta para que se presente. Es muy lindo, aparte vieron qué cosa más hermosa, como no la llama María, Juan, sino que es la madre de Jesús. Así va a ser el nombre de María en este evangelio, ¿no? Va a decir la madre de Jesús. Muy probablemente esta imagen de la madre de Jesús dándose cuenta de la escasez y pidiéndole al Señor que obre, ¿no?
este signo habilitado, como bien decís vos, Patri, por la madre. La madre, la mujer judía, la mujer de Nazaret, que probablemente sería muy joven aún en ese tiempo, donde ya el hijo tendría unos 30 años, sería una mujer de 40 y pico de años, ¿no? Esta madre que nuevamente, así como se abrió ante la presencia del poder del Altísimo para hacer que el Hijo se haga carne en su seno, abre ahora la posibilidad de que se termine una religión en donde la relación de amor, la relación de corazón a corazón, la relación de vida con vida, estaba ausente, y que había sido el deseo de Dios para con Israel desde todos los tiempos. Esa relación esponsal, esa relación mística, ¿no? Que dejen de ser que dejen de ser el pueblo de, para pasar a ser los hijos de, ¿no? Los esposos de, una relación de mayor sentimiento. Entonces, es María la que de nuevo abre el canal para que tengamos esta experiencia de Dios. Ya lo encarnó y ahora nos pide, encárnenlo ustedes, vívanlo de manera profunda y vital a este que yo les di. De alguna forma, esa es la presencia de la Madre de Jesús en este evangelio tan bonito. Efectivamente. Gracias, Patri. No estoy en la cámara, pero es que me acabo de operar y estoy con una cosa fea en la nariz. Una pregunta. Sí, pero, Cris. y lo de María, que también siempre me ha llamado la atención. Pero es como que si ella también, no sé, llamada porque le marca un poco los tiempos a Jesús, ¿no? O Jesús ya sabía. O sea, ella pareciera que le marca los tiempos y marca el lineamiento de hacer lo que él diga. O sea, pareciera que ella es la que está marcando, abriendo, ¿o no? Así lo pienso yo. Bueno, es la que inicia con esta apertura, bueno, que comience el signo, y aclara el Señor ante el primer signo, ojo, porque todavía no es mi hora. ¿Cuál va a ser la hora de Jesús? La última tinaja. Por eso, no es mi hora, 6 tinajas, la hora va a ser en la cruz, la última tinaja, ¿no? Es como que juntos, María y él, a través de este evangelio, nos va poniendo que estamos en el lugar de la largada, no de la llegada. Estamos recién empezando a recorrer experiencialmente quién es este Señor y cómo se da a conocer, ¿no? Juntos lo hacen. Y nos marca María lo que tenemos que hacer nosotros. Hagan lo que Él les diga, porque así es como van a poder llegar a descubrirlo, van a poder no solo descubrirlo, llegar a la meta del Evangelio de Juan, que es una. Todo esto se escribió, todo esto se puso para el conocimiento de ustedes, para un solo objetivo, que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Claro, crean al estilo semita, que formen con el que están creyendo una sola unidad. Entonces, no solo crean porque yo digo creo en Cristo, sino que cuando digo creo en Cristo, lo testimonio porque vivo como Cristo. Es ahí a donde me quiere llevar. Por eso tengo que hacer lo que Él me dice. Por eso tengo que su palabra tomarla como esta vitalidad nueva, como esta vida nueva, a la que va a invitar a Nicodemo, el ceribita, a la que va a meter en la profundidad a la samaritana, y a la que ahora, en breves instantes, va a desplegar ante el funcionario real. ¿Para qué? Para que creamos, pero creyendo ya en este instante, en este presente, más que continuo, porque es un presente, podamos experimentar la eternidad. Esa es la meta de este evangelio. No esperen la eternidad, no vayan acumulando buenas obras, obediencia, ritualismo,
para juntarlo como en un banco y el día que nos toque estar frente al Señor decir, mira Señor todo lo que el Señor me pide que ya empiece a gozar. Un poco se parece a Lucas en esto, ¿eh? Ya, ahora, en este instante, es el presente de mi eternidad en tu vida. Recibíla, gozala, vivila. Es ahí a donde me lleva. Y María lo acompaña, por supuesto. Patricia, Patri- es Erika. Mira, yo leí una vez algo que me pareció muy, muy bueno y muy de figura, que Juan siempre tiene los que están adentro y los que están afuera. Y también que María en ese momento representa el Antiguo Testamento, o sea, la idea de todo lo que era antes de Jesús, porque ella estaba ahí en la fiesta. Y cuando Jesús llega con los invitados, que con sus discípulos, Él presenta el Nuevo Testamento. Soy yo encarnado, ¿verdad? ¿Te hace sentido eso? Presenta la plenitud. ¿Que cuál es la plenitud? Él es el cumplimiento de la promesa dada a Israel desde todos los tiempos. Él va a empezar con la plenitud. Acuérdense lo de Mateo, ¿no? La Torá y los profetas ya hablan de mí. Yo vengo a cumplir eso. Yo vengo a planificar, a mostrar eso. En Caná arranca por este tema. Por eso la mujer judía, la joven nazarena, abierta a la promesa de Dios, diciéndole que sí en esta nueva alianza que hace ella con Dios, una alianza donde ya no va a haber infidelidad, porque el sí de María Do you have the crossword? es rotundo, va a aparecer justamente en esta primera escena mostrándonos todo, mostrándonos absolutamente todo, en dónde estamos parados. Lo antiguo se cumple y empezó a cumplirse, aunque la hora todavía no había llegado, va a llegar al final, ya está aquí, ya empieza a estar entre nosotros. Efectivamente, Erika, así es, así es. ¿Seguimos? ¿Tienen ganas de seguir un poquito más? Patri, Sí. una cosita. Yo una vez oí, no sé si, ¿qué te parezca a ti? Que el agua representa a nosotros y el vino Cristo, o sea que para que Él pueda actuar en nosotros, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que es el agua. A ver, Por eso es absoluto. que el agua tiene que estar primero antes de que Él convierta el vino, o cómo es la cosa ahí. Y claro, ahí es donde venimos hablando de la recreación de los milagros del Antiguo Testamento. Yo quiero contarles algo. Llenar esas tinajas, ustedes vieron el tamaño que tienen, no es que agarraban una manguera y la llenaban en 5 minutos. Les debe de haber llevado horas llenar esas 6 tinajas a esos servidores. ¿De qué me está hablando? Del trabajo del hombre para que haya milagro de Dios. ¿Se acuerdan que eso era lo del Antiguo Testamento? Si yo no pongo de mi parte, Dios no puede obrar nada sin mi presencia, sin mi trabajo, sin mi cansancio, sin mi preocupación. Él obra cuando yo dejo preparado el escenario para que transforme lo que tiene que transformar. Efectivamente, Hortensia, el agua, en este caso, en este relato precioso, es indicación de un proceso de fatiga, trabajo, dedicación del hombre para que Dios obre sobre eso, para que Dios transforme eso que es ofrecido. Definitivamente así. Gracias porque han completado maravillosamente este marco que queríamos presentar como algo tan importante para entrar y entender lo que se nos pide. Ya de entrada se nos pide eso. De entrada se nos venía pidiendo que fuéramos y viéramos, ven y verás. No se puede entender de Cristo si uno no va y ve, si uno no experimenta, eso es lo que quiere decir Juan, ¿no?
hasta que uno no tenga esa experiencia, puede tener cualquier cantidad de cosas colgadas en la pared, pero el encuentro con Él hace la diferencia. Es lo único que va a cambiar la vida y el corazón del hombre, ¿no? Y ahora nos va introduciendo a cómo quiere relacionarse con nosotros. Bien, y continuando, vamos a ver el segundo signo de Caná, un poquito de introducción de este segundo signo. Va a ser el encuentro con el funcionario real. ¿Qué viene haciendo el Señor? Desde el capítulo 3, discúlpenme, enseguidita que después de purificar el templo y de ver las primeras reacciones de Jesús, ante Jesús, que lo querían ya pasar a degüello por todo lo que decía sobre el templo y demás, comienza el capítulo 3 con uno de los encuentros más hermosos, que no vamos a hablar de él porque estamos en los signos, pero va a ser el primer encuentro, es con Nicodemo. Nicodemo es el encuentro con el judaísmo tradicional farisaico, con el judaísmo que conoce la ley, que sabe cómo vivirla, cómo interpretarla, cómo enseñarla. Si ustedes siguen recorriendo su evangelio, van a ver que el capítulo 4 es el encuentro con la samaritana. Además de ser el encuentro con una mujer, va a ser el encuentro con los herejes o con aquellos considerados herejes. O sea, primero se encuentra con el judaísmo tradicional, segundo se va a encontrar con aquellos que tienen un poco de judaísmo, pero un poco de paganismo también dentro de su creencia, que son los samaritanos, y por último se va a encontrar con el funcionario real, que vendría a simbolizar el paganismo, los extranjeros, ¿no? Porque quiero contarles que en ese momento estaba Herodes en el trono, y Herodes no era judío, Herodes era idumeo, que era un pueblo completamente distinto, que había abrazado la religión de Israel, pero que no era del pueblo de Israel. Entonces el funcionario real vendría a ser el encuentro personal de Cristo con aquellos que no tienen la fe de Israel. Entonces, retomando, encuentro con el judaísmo, encuentro con lo sincretista o con lo herético, y encuentro con lo pagano o lo extranjero. En una palabra, encuentro con todo el mundo. El capítulo 3 y 4 nos quiere poner que Jesús no va a ser acepción de personas. Para Él va a ser exactamente en importancia el encuentro con uno como con otro. Y vamos a ir entonces al capítulo 4, versículo 46, para que nosotros podamos entender qué funcionario es y dónde está el paralelo con los sinópticos. Número 1. Volvió a Caná de Galilea. O sea, el primer signo es en Caná, cierra el episodio de Caná con este segundo signo, y ya se va de allí. Vuelve a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿no? Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. De Caná a Cafarnaún hay por lo menos en ese momento un día y medio de caminata, porque es muy lejos. Hoy día tardamos 45 minutos en bus, para que se den una idea, ¿no? O sea que es un lugar lejano, por más que está en la Galilea. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, y acá empieza lo que va a repetir cualquier cantidad de veces porque es uno de los signos de este evangelio. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario real le dice, Señor, baja
antes que muera mi muchacho. Jesús le dice, regresa tranquilo, tu hijo sigue vivo. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Y él les preguntó a qué hora se había puesto bien y si se le había pasado la fiebre. Y le dijeron que el día anterior, a la 1, se había pasado la dolencia. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo y creyó en él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea. Bueno, mucha tela para cortar en este evangelio. Nuevamente vuelve a estar la comparación del centurión del evangelio, ¿se acuerdan? De Mateo, en donde le dice, de ninguna manera es necesario que vengas, yo no soy digno. Una palabra, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, esa inspiración tan hermosa. Aquí hay una insistencia, ven porque se muere. Y aquí el Señor ya nos advierte de algo en ese momento y hoy. Si no ven, no creen. Si no ven, no creen. Eso no es fe, muchachos. Eso es vivir con el diario del lunes. Es tener la evidencia para, y eso es lo que desarrolla. Y eso es prácticamente lo que va a ir desarrollando el evangelista a lo largo de todo el evangelio. ¿Cómo necesitamos ver? Imagínense que termina prácticamente el evangelio con la confesión de ¿quién? De Tomás. Si yo no veo y no toco, no creo. Fíjense cómo va a desarrollar a lo largo de todo el evangelio esta necesidad que tenemos de ver para creer, y que es una pena, porque cuando estamos en esa postura nos perdemos la maravilla que Dios obra en nuestra vida, ¿no? Y que no necesitamos simplemente creer y vivir esa eternidad que nos regala. Miren ustedes los movimientos que tiene este evangelio. El Señor, ante la insistencia, le dice, regresa tranquilo, que tu hijo vive. Y dice Juan, el hombre creyó. Y yo, Patricia Weinberg, parafraseando a Juan, digo, el hombre creyó, pero, lo primero que hizo cuando se encontró con los sirvientes fue comprobar, a ver, ¿a qué hora fue? Ay, mira qué casualidad, a la misma hora que me dijo. ¿Vieron que nos pasa un poco lo mismo? Lo que el Señor a través de este libro va a decir, no caigan en el milagrismo, en esa cosa de que tiene que coincidir. No, vale la pena creer. No hay que constatar, como dice acá el PowerPoint, para creer. Yo lo puse a propósito esto. Al constatar es que su fe se hizo real. ¿Y qué nos va a pedir el Evangelio y Jesús? No constaten, porque a veces no van a poder constatar, pero el hecho ya fue hecho. Y se lo pierden de disfrutar. Y se lo pierden de gozar de la plenitud que ya está en su vida, por el afán de estar constatando.
y yo cuando estuve en tal lugar, y cuando dijo tal cosa, y cuando levantó tal otra, y cuando me pasó al lado mío, y no, ¿saben qué? No, porque Dios obra independientemente de todo eso. Y eso es a donde nos quiere llevar este Evangelio. A que creemos o no creemos. A que lo dejamos que obre o no lo dejamos. A que nos apresuramos a llenar nuestra vasija vacía, fría y de piedra, o no hay milagro. No sé si soy clara en esto que les quiero transmitir. Como les pongo al final, que no es mío, sino que es del Padre Rivas, fíjense que el segundo milagro es, también hay signo, aunque él no esté en el lugar, a la hora, también hay signo, porque como lo decía el centurión en Mateo, una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Le creo o no le creo? ¿Le creo o no le creo? Esto acá envuelve, estos dos signos, lo que significa algo muy importante, y lo vamos a ir descubriendo, la mirada de fe, la mirada de cómo vemos la vida, lo que buscamos a través de esa mirada, ¿no? Por eso dice, si no ven, no creen. Nos sacude un poquito y nos pregunta, ¿no? Si no vemos, no creemos. Y saben que cuesta, cuesta, porque somos sensoriales, porque somos humanos, porque estamos hechos de carne y hueso. Pero justamente nos quiere llevar a que en nosotros se produzca este milagro, el milagro de la fe, el milagro de poder vivir la alegría, ¿no?, de la presencia. No, yo esto les ponía que sí, el funcionario es un pagano, y sin embargo el universalismo de la salvación, acá está la bibliografía, si la quieren, cada parte yo les pongo la bibliografía consultada, para que ustedes puedan profundizar en algún tema. Sí, Hortensia, sí, ¿quién? Discúlpame. Perdón. Y la pregunta también, o la invitación y el desafío nuestro de creer, así el milagro esperado o el pedido no ocurra. Exacto, exacto. Es la parte más difícil, porque no lo voy a poder comprobar. Exacto. Aparte, ¿sabés a dónde nos lleva, Ani, también con respecto a lo que vos decís? Nos lleva a lo que los sinópticos nos llevan por otro camino, no por el camino de los milagros. Acá quiere tomar el camino del signo para llevarnos a eso. Que nosotros estamos en el tiempo de creencia, estamos en el tiempo de creerle, no en el tiempo de comprobar aquello por lo cual creemos. Este tiempo de peregrinar es un tiempo de caminar en la fe, de caminar con una mirada ancha, una mirada amplia, una mirada profunda. A veces el milagro, perdónenme que entre en este cuento, no es que se salve mi hijo, que se cure mi madre, o que se me solucione mi divorcio, sino el milagro es que yo pueda ver aquello que es malo convertido en algo bueno y le dé un sentido nuevo a mi vida. Y ahí empieza a vivir la eternidad en mi existencia. Eso es el Evangelio de Juan. Por eso va a estar más ligado a la mirada, al proceso, que al resultado. Eso es lo que va a poner, digamos, en highlight, ¿no? Lo que va a poner en resaltador. ¿Es claro esto? Y además es precioso, porque ayuda a que podamos vivir en plenitud. Ya estamos terminando, no quiero seguir con lo que continúa, porque lo que continúa en un minuto no lo puedo decir, es muy hermoso, que es el milagro de Betesda. Es una cosa impresionante todo lo que nos quiere decir a través de ese encuentro en ese lugar, a través de ese signo, pero me gustaría, si quieren,
hacer algún comentario o pregunta, dejar más o menos claro lo que vimos hoy. Si se tienen alguna duda, es el momento de a lo mejor empezar a echarle un poquito de luz a esa duda. Tienen que sacarse el microfonito, acuérdense. Está todo clarito. ¡Qué maravilla! Mientras no tenemos 100 inscriptos... Ah, perdón. Es del canal, Patti. Mira, solamente una cosa. ¿Hasta cuándo vamos con San Juan? Porque ahora no puedes parar. No, no voy a parar. No. Hasta que no terminemos los signos, no voy a parar. Que te estoy diciendo que vamos, no sé, ¿hasta cuándo? Miren, porque es divino. Si ustedes no tienen problema, la semana que viene vamos a tener clase y me gustaría, si todos ustedes tienen posibilidades, vayan pensándolo o lo hacemos antes de Navidad, la última parte de los signos, como una plenitud de ese que está viniendo, lo que me trae, ¿no? Y Juan lo despliega como una cosa preciosa, o lo dejamos para el primer encuentro de enero, en tiempo de Navidad, como ustedes prefieran. Yo lo que creo es que acá tenemos una gran ventaja. Es por Zoom, y si viajan, capaz que se animan a esta hora, mientras todos duermen, a seguir el 22, buenísimo, antes de la Navidad, entonces. Sí. Para el 22 termina buenísimo. El 23. Para mí, extraordinario. Y les voy a contar algo. En ese momento me va a estar acompañando Adrián, y uno de los cursos que hizo fue lectura espiritual del Evangelio de Juan, que va a rendir el examen mañana, así que lo vamos a invitar a que esté con nosotros y pueda compartir, porque después ya no lo vamos a tener presente. Así que el 22 lo hago con Zapatero, el último regalito de Juan para la Navidad, va a ser con Zapatero. Perdón, Patri, es el 23, ¿ok? Perdón, 23. Perdóname, un día, estoy todavía parada en el 8, yo no salí del Día de la Inmaculada, ¿no? Oye, Patricia, a mí me parece que lo que explicaste hoy, ahí me clarificó dos cosas. En primer lugar, que nuestra fe es una fe donde le hace falta donde siempre necesitamos la confirmación, ¿no? Entonces, realmente que no tenemos como una fe cierta. Y lo otro que aprendí, aunque yo lo sabía de tiempo atrás, es que a la mujer siempre hay que hacerle caso. Por eso Jesús le dijo a María, o María le dijo, llena estas 6 tinajas, también eso me quedó claro en la charla de Jesús. Qué bueno que estuvo, y mirá, escuchándotelo a ti, que eres hombre, porque si lo hubiese dicho yo, hubiese quedado como una postura absolutamente feminista y sesgada. En cambio, escucharte, de que a la mujer hay que hacerle caso, es sabiduría. Eso es sabiduría de lo alto, ¿ves? Pati, qué bueno. Disculpa, es Daniela. Una pregunta, Pati. Claro, Dani. Comentaste que algo que me quedé pensando, hasta perdí un poco más de lo que dijiste, pero cuando dijiste que vamos acumulando nuestras buenas obras y como que las queremos presentar al último, ¿no? Ya hoy es el momento de, ya acumulé todas estas buenas obras, quizás esperando la recompensa, pero tú también comentaste que empecemos a vivir un poco aquí la eternidad. Exacto. Entonces quiero interpretar eso de la manera correcta. No es de que, bueno, goza aquí en la vida también un poco, pero ¿cómo lo interpretamos? O yo lo interpreto, mejor dicho. Gracias, Dani, por tu pregunta, para dejarlo bien en claro. ¿Qué perspectiva nos invita a tener Juan y los demás evangelios también? Pero Juan de una manera particular, junto con Lucas en este punto, ¿no? En que hoy se empieza a vivir la eternidad en nuestra vida. Lo que se necesita para eso
es determinación. ¿A qué? A que la eternidad es vivir a Cristo en mi vida. No solo creer en Él, sino creerle a Él y con Él. Por eso es en Él, con Él, como es por Él, con Él y en Él, porque es en todas las dimensiones donde yo me tengo que sentir rodeada, llamada y a su vez completa, plena, porque me rebasa su presencia en mi corazón. Es la experiencia de San Pablo, ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Es la experiencia de los místicos, la unión con ese que me inhabita es tan fuerte que si bien no hay fundición, porque no puede haber fundición, no hay fundición, hay encuentro, porque cuando me fundo desaparezco, y el Señor no quiere que desaparezca, quiere que siga siendo yo con Él. Hay encuentro esponsal. Yo no me fundo con mi marido en un encuentro esponsal, sino que me planifico, me uno. O sea que es una invitación no solo a hacer esas buenas obras y tenerlas ahí esperando, sino es a una entrega total. Claro. En una palabra, Daniela, lo que el Evangelio venía a decirle, porque acuérdense que le hablaban a los judíos, a quienes se invitaba a creer en aquel que viene a planificar la vida, ¿no? La vida anunciada desde el Génesis. ¿A qué lo lleva? Dejen de acumular obras marcadas por lo que se debe, pensando que cuanto más se le presente al Señor en algún momento, me va a decir adelante. Siendo que lo que me pide es, yo quiero estar contigo. Yo quiero que empieces a gozar la eternidad desde ahora. Yo calculo que este anónimo tan bello, que a veces se lo comento a ustedes, que quedó en forma de poesía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, muéveme al verte colgado en una cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú de tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amara y aunque no hubiese infierno te temiera. No te quiero dar, ¿no? Esa cosa, eso es el hoy de Dios en mi vida. Exacto. Es el hoy. Es esto de que, wow, Señor, yo no sé si voy a ir al cielo o no, pero ya poder experimentarte, poder vivirte, poder sentirte de tal manera en esto que vivo, en esto que digo, en esto que pienso, en esto que no entiendo pero que es, y tú me lo das a comprender de una manera maravillosa y le das sentido a mi vida, no me puedo imaginar lo que será la eternidad. Como dice Pablo, que si quieres me entregas la corona, y si no está todo bien, porque está el gozo de vos en mí y de yo en ti, que no hay con qué darle. ¿Me entienden? Ahí es a donde me lleva Juan. Qué hermosura, qué hermosura. Pati, y también una vez que tú llegas a ese nivel con él, las acciones vienen como por consecuencia, pues, o sea, las obras y todo, o sea, lo demás no es que acumulas, sino que obras con él. Es vida. Por eso no llegamos nunca a ese nivel, porque es muy probable que nos pase, ¿no? Que hoy estoy en esta plenitud, en este encuentro, en este calorcito, y mañana vuelvo a empezar el camino ascendente a vos, ¿no? Es las 7 moradas de Teresa, que constantemente me invitan a que esté muy atenta, a que no haya nunca en mi vida de relación con este que me ama, tinajas de piedra. Eso es a donde me lleva, en que haya
una cosa vital, vital, ¿no? Cuando uno experimenta eso por primera vez, la vida de uno trata de seguirla en este mood, porque bueno, cuando uno ya toca el cielo, ¿quién se quiere ir de ahí? Es el Tabor, no bajemos, hagamos carpita, quedémonos acá. Pati, Sí. perdón. Bueno, justo lo que acabas de decir, iba por ahí mi pregunta. ¿Cómo entiendo la necesidad del camino, del recorrido, que no es que se llega, sino que necesidad de seguir creciendo, ¿no? Porque esto habla del amor, que es infinito, pero cómo siento, digamos, cómo no caer en la tentación de inventarme una burbuja, ¿no? Ahora tanto que se habla de las burbujas, y aislarme del mundo. Entonces Obvio. el dolor del prójimo me es indiferente, total yo estoy en una conexión con Dios y es Él y yo. Es que no. Hermosa tu pregunta, porque la intimidad no es intimismo. La intimidad, el encuentro con, me catapulta al encuentro con mi hermano. Si se prenden las luces del intimismo, ahí es donde tengo que revisar mi espiritualidad. No me llama vivir en burbuja, me llama vivir en encuentro permanente. Si hay encuentro verdadero con Dios, hay encuentro verdadero conmigo, con el otro, con el medio que me rodea y por supuesto en armonía. O sea, en una cosa que eso es ahí, eso se llama santidad. Ningún santo fue intimista. Tuvieron una relación íntima con Dios, pero no se quedaron en el intimismo del encierro y el gozo personal. Es lo que se denomina en psicología espiritual, una experiencia espiritual nociva o no sana, cuando vos tenés ese grado de intimismo que puede caer al segundo en un narcisismo espiritual espantoso. Eso no tiene nada de cristiano. Ombliguismo, indiferencia. Acuérdense, cuando hay indiferencia, cuando hay falta de caridad, ahí tenemos que revisar nuestra espiritualidad. Porque son dos sueños, como el Papa Francisco nos invita a pensar en este Adviento, el sueño de la indiferencia y el sueño de la mediocridad, donde hago las cosas de manera mediocre, a medias, porque no me importa, son dos sueños que muy, muy fácil cae la persona espiritual, la persona de oración, la persona de fe. Podemos estar tentadas, como nos dice Ney, pero miren, podemos estar tentadas, lo que no significa es que uno caiga en esa tentación. La tentación puede estar. Lo que yo tengo que estar, y me invita el Evangelio de Juan, me invita Teresa y Juan de la Cruz, los dos tomaron este Evangelio como la base de su vida. De hecho, que es una maravilla, como Teresa, casi este Evangelio, como buena parte de otros libros del Antiguo Testamento, lo vemos en las moradas, ¿no? Así como vemos la explicación del Padre Nuestro en Camino de Perfección. Pero miren, cuando uno vive atento en la oración con consideración, o sea, una oración que sea desde cómo estoy, desde cómo vivo, desde cómo veo hacia Dios, yo creo que estamos a salvo de caer en la indiferencia y en la mediocridad, ¿no? Que son dos de los sueños donde a veces la espiritualidad intimista me puede llevar, definitivamente. Gracias por la pregunta, Ney, por la aclaración. Patricia. Gracias. Aquí. Sí. Perdón.
¿A quién escucho? Bueno, a ver, Carla, que está manejando, ya voy con vos. A mí siempre me agarran el auto todo. No hay problema. Una cosita, te digo Con tal de que no se te ocurra leer. No, por eso a veces, primero agradecer a Ernesto, porque siempre los regalos de Navidad que nos quiere hacer será increíble. Escuchar a Adrián también, el 22 va a ser, pues yo sigo siempre tanto sus homilías, va a ser también otro regalo. Después, algo que nombraste hoy y a mí me ayuda tanto para vivir la Santísima Trinidad es el por, con y en, porque el por era que Dios hizo todo por nosotros, entonces es la creación, verlo en cada lugar con nosotros, Jesús entre nosotros viviendo, y en nosotros el Espíritu Santo en los sacramentos. Eso te lo escuché una vez en otra charla y ha sido algo para que me ayuda para vivir a Dios en uno trino, ¿no? Es total. Y la última te quería, perdona, acabar, los sábados vos estás haciendo estas charlas finalmente, los sábados a veces así hasta la mañana, ¿no? Sí. Perfecto, porque a veces me es más cómodo. Gracias, Patricia. De nada, Carla. Ingrid. Ahora. Retomando algo de lo que había comentado Nay, o sea, entendí bien el concepto de la intimidad y no el intimismo, pero también que cada cual dentro de su propio, ¿cómo diría yo? Dentro de su propio entorno, o sea, que cada individuo tiene sus capacidades, sus talentos, que no se trata de hacer gestos grandiosos, sino que, por ejemplo, hasta una mera sonrisa a una persona en la mañana, porque esa mirada hacia adentro, entonces uno la comunica con algo tan básico como otra mirada y otra sonrisa para cambiar el entorno de otra persona. Que no tiene que ser un gesto grandioso, que no tiene que ser unas obras de caridad, que no pensemos quizás en esas dimensiones, sino lo poquito con las manos y los ojos y nuestros 5 sentidos que podemos llevarle a otro ser humano. Esto quería como que redondearlo de esa manera, porque a veces uno no tiene los medios para hacer mucha obra de caridad, pero... Lo que pasa es que la obra de caridad es mirar, abrazar, recibir, orar por. No necesito ningún medio. Mira, tengo todo. Veo, tengo manos, ¿no? Habrá rezo. No, eso por ese lado es así tal cual. Por eso es muy importante que nos acostumbremos a la oración con consideración. Una oración sin consideración es una oración vacía porque no parte de lo que yo soy, no parte de lo que yo puedo, no parte de los talentos que yo tengo. Cuando yo tengo oración de consideración, constantemente y permanentemente voy a estar en una relación de verdad, que es lo que me pide el Señor, con mi realidad, no con la realidad de mi amigo o la realidad de mi hermana, con la mía. Cada uno con lo suyo. ¿Viste como dice la parábola? Uno le dio el 30, otro el 60, otro el 20, no importa. De acuerdo a quién soy yo, a lo que puedo, que el Señor sabe qué es lo que puedo. Desde ahí es donde me voy a relacionar. No con un proyecto impuesto de la afuera hacia el adentro, sino de una realidad del adentro hacia el afuera, que es lo único que puede generar vida verdadera. Amén. Bueno, vamos a seguir. ¿Vieron que Juan? Sí, claro, estamos entrando en eso, Sandri, estamos entrando, aprovechando este Adviento, aprovechando que que viene a traernos esto. Ese bebito nos viene a traer esto. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Eso es lo que nos tiene que mover en este tiempo. Amén. Hola. Hola. Por favor, ¿podrías darme la información del curso que das el sábado con respecto al link?
¿Con qué link Mándame un podemos email, entrar? Ana, mándame un Ah, email y te lo paso por email, ¿dale? ok, está bien. Yo te lo paso, Gracias, con mucho gusto. gracias. De nada, por favor, con gusto. Patri, Señora. mi nombre es Milena, yo soy hermana de Liliana y siempre he Hola, estado, Milena. he estado escuchándola y doy gracias a Dios por ti, eres espectacular. Ay, bueno, muchas gracias. Solo quiero un pequeño comentario. A mí me ha ayudado mucho siempre pensar que Cristo vive en los demás. Cuando yo veo a alguien, cuando alguien hace algo, trato de mirarlo con los ojos de Cristo. Y le pido a Él todos los días, ayúdame a ver con tus ojos, pensar con tu mente y amar con tu amor. Y me ha ayudado mucho y creo que es una buena forma para no encerrarnos en nosotros, para no querer perderlo, porque sí, la tentación existe, el mundo está horrible, quiero vivir solo conmigo, con mi Dios, más nada, pero no se puede porque Jesús vino a reunirse con los enfermos. Sí, sí. Y todos somos enfermos, pero hay unos más enfermitos que otros. No, el tema que como dice Evangelii Gaudium, en el capítulo, creo que es en el capítulo 3 o 4, nadie se salva solo. Era solo ese comentario porque a mí me ha ayudado mucho toda la vida. Claro, ver con los ojos de Jesús y amar con su corazón, porque el de nosotros es muy pequeño. Qué lindo, Él en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Correcto. Así es. Por ti, Jesús, por ti. Así es. Qué lindo. Bueno, a eso vamos, ahí vamos profundizando. Y hay veces que nos parece tan fácil, pero que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque lo que nos va a enseñar el evangelista Juan, a lo largo de su evangelio, es que toda relación es procesual, es proceso. ¿Qué nos va a decir Juan? De inmediato nada, con proceso todo. Todo es camino hacia. Porque aquello que enciende el fuego de paja, lo apaga un vaso de agua. En el sentido, en cambio, Juan, ¿a dónde nos lleva? A que haya un calorcito de tronco bien grande que no se extingue nunca y que está prendido siempre y que no hay vaso de agua que lo apague. Es ahí a donde me lleva Juan. Es un proceso. Y yo les voy a mostrar procesos juánicos que son increíbles en la Samaria. Me voy a ir de tema, miren, me voy a ir de tema. La semana que viene les voy a mostrar un proceso que puede ser en la Samaritana o a lo mejor en otro que veamos más adelante, cómo la fe nuestra pasa por los mismos espacios y por las mismas experiencias, que es lo que Juan habla a través de sus personajes. Y está bárbaro. ¿Y qué me pregunta? ¿Por dónde andás? ¿Por dónde andás? Porque lo bueno es estar en algún lado, es estar caminando, aunque sea 1 milímetro después de la salida, pero reconocerme y no apresurarme, porque todo se va a ir dando. Todo se da en el camino de la fe. Así que hay que tener paciencia. Por eso hoy nos decía Mateo, sean mansos y humildes, pacientes, ¿no? Habla de mansedumbre, de paciencia, de humildad. Es la única manera de conquistar esto. Así que bueno, no se pongan ansiosos y vuelvan la semana que viene. Gracias, te veo la semana entrante. Que Dios te bendiga. Igual a ti, Milena. Igual a todos. Les quiero mucho. Bueno, nos vemos si Dios quiere. Hasta luego. Chao. Gracias por todo, por todo. Chao, gracias. Yo no leí los 33 mensajes, Ernesto. ¿Habrá alguno para ti? Gracias, Patricia. Gracias, Pati. Te bendiga. Gracias, Pati. Muy lindo.